Vectores en el espacio. Al igual que en el plano, los vectores se pueden representar en el espacio. Es decir, que pueden tener tres componentes. Tenemos un vector que tiene una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Recordemos que las componentes son cambios. El cambio en X, el cambio en Y y el cambio en Z. Prácticamente podemos obtener sus componentes restando una X final menos una X inicial, una Y final menos una Y inicial y una Z final menos una Z inicial. Así es como podemos obtener los componentes de un vector. Si conocemos el punto inicial y el punto final de ese vector. Por ejemplo, supongamos que tenemos el punto A, que tiene coordenadas 2, menos 3, 4. Y conocemos el punto B, que tiene coordenadas en menos 2, 1, 1. ¿Cómo obtendríamos un vector que vaya del punto A al punto B? Simplemente decimos que el vector es igual a menos 2, 1, menos 3, 1, menos 4. Lo cual nos hace obtener el vector menos 4, 4, menos 3. Estas serían las componentes del vector que tiene como origen el punto A y como fin el punto B. De la misma manera, podríamos decir que si conocemos un punto de origen x0, y0, z0 y le sumamos un vector, obtendríamos un punto final. Es como trasladar este punto. Recordemos que el vector es una especie de vehículo que indica el movimiento de un punto. Ejemplo. Conocemos el punto menos 2, 3, 5. Y le vamos a sumar el vector 7, menos 1, 3. Deben darse cuenta de la diferencia que hay en la notación del punto y del vector, puesto que esto significan coordenadas en el espacio, y en cambio estos son componentes, son desplazamientos, no una ubicación en el espacio. Por lo tanto, al sumarlos obtenemos lo siguiente: 2, 3, 5 es menos 2, más 7, menos 1, 3. Obtenemos el punto menos 2 más incrementar 7 lugares en x nos da 5. 3 y movernos un lugar a la izquierda en y nos da 2. Y 5 y subir en z 3 lugares obtenemos 8. El punto final sería 5, 2, 8. Muy bien, al igual que los vectores en el espacio, al igual que los vectores en el plano, los vectores en el espacio tienen magnitud, longitud o norma. Se le puede conocer de cualquiera de estas maneras. Y
Como sabemos, un vector en el espacio es prácticamente una distancia entre un punto inicial y un punto final. Entonces, lo vamos a obtener con la fórmula de distancia entre dos puntos en el espacio, sabiendo que cada componente es tal cual la distancia de las coordenadas de esos puntos en cada uno de los ejes. Y por lo tanto, esa es la fórmula para obtener la magnitud, longitud o norma del vector. Por ejemplo, si tenemos un vector A que tiene componentes 4,0,3, podemos obtener la magnitud de A con la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 16 más 0 más 9. Por lo tanto, el tamaño de este vector es raíz cuadrada de 16 más 9, es decir, raíz cuadrada de 25, lo que da 5 unidades. Ese sería el tamaño o longitud de este vector. Si nosotros queremos trabajar con un vector específico que nos da cierta dirección, pero no queremos utilizar la magnitud en su totalidad, podemos obtener un vector unitario, es decir, un vector con la misma dirección y el mismo sentido que el vector original, pero en el cual su tamaño sea la unidad, una unidad. Recordamos de los temas pasados que el vector unitario se obtiene dividiendo el vector entre su norma. Por ejemplo, si tenemos el vector 3,6, menos 2, y primero debemos ver cuál es el tamaño de este vector, y lo obtenemos de la siguiente manera: raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 9 más 36 más 4 es igual a raíz de 49, o sea, 7. Este vector tiene un tamaño de 7 unidades, es decir, no es un vector unitario. ¿Cómo podemos hacer que este vector sea unitario? Bien, dividiendo cada una de estas tres componentes entre su norma. Por lo tanto, el vector unitario sería 3 sobre 7, 6 sobre 7, menos 2 sobre 7. Comprobemos que este vector sea un vector unitario. Vamos a obtener su magnitud. Tres séptimos al cuadrado más 6 séptimos al cuadrado más menos 2 séptimos al cuadrado. ¿Qué nos da? Nos da raíz cuadrada de 9 sobre 49 más 36 sobre 49 más 4 sobre 49, lo cual es igual a raíz cuadrada de 9 más 36 más 4 sobre 49, es decir, raíz cuadrada de 49 entre 49, lo cual es raíz cuadrada de 1, y obtenemos que el tamaño de este vector es efectivamente la unidad. Bien. Una última propiedad fundamental de los vectores es que se pueden expresar en una base estándar. Hablamos de los vectores estándar o canónicos, los cuales son
una base para un espacio vectorial. En este caso el espacio vectorial sería las tres dimensiones, el espacio tridimensional. Recordamos que estos vectores canónicos son 1, 0, 0 para I, 0, 1, 0 para J y 0, 0, 1 para K. Con estos tres vectores, que es un conjunto generador, podemos generar el espacio tridimensional. Cualquier vector en tres dimensiones se puede obtener a partir de una combinación lineal de estos tres vectores estándar. Por ejemplo, un vector V que tiene componentes en X, en Y y en Z se puede expresar como V, que es un escalar, por I más V, la componente en Y, por J más la componente en Z, por K. ¿Cómo podemos demostrar esto? Prácticamente es desarrollar esta estructura. Vamos a darle valores. Ejemplo, el vector 1, menos 2, 6 se puede expresar en forma estándar o canónica como I menos 2J más 6K. ¿Por qué? Porque esto es una combinación lineal que vamos a desarrollar. 1 multiplicado por el vector I, que es 1, 0, 0, más menos 2 multiplicada por el vector J, que es 0, 1, 0, más 6 multiplicado por el vector K, que es 0, 0, 1. Hacemos la operación. 1 por 1 es 1, 1 por 0, 0 y 1 por 0 es 0. Menos 2 por 0 es 0, menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 por 0 es 0. 6 por 0 es 0, 6 por 0 es 0 y 6 por 1 es 6. Si sumamos cada componente con la que corresponde, 1 más 0 nos da 1. 0 menos 2 más 0 es menos 2. Y 0 más 0 más 6 es 6. Entonces, efectivamente, el vector 1, menos 2, 6 se puede expresar en forma estándar como I menos 2J más 6K. Estaremos utilizando esta notación en los temas siguientes. Una última propiedad que veremos es que si nosotros tenemos un vector y lo multiplicamos por un escalar, la magnitud de este vector multiplicado por el escalar es igual a la magnitud del vector original multiplicada por ese escalar. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, si tenemos el vector V que tiene componentes en X, en Y y en Z, sabemos que su longitud será igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Sumamos estos términos y así obtenemos su norma. Y en cambio, si obtenemos K por V, sería K por V en X, K por V en Y, K por V en Z. Entonces, al obtener la norma de K por V, tendríamos K por la componente en X al cuadrado, más K por la componente en Y al cuadrado, más K por la componente en Z al cuadrado, lo cual nos da raíz cuadrada de K cuadrada por la componente en X cuadrada, más K cuadrada por la componente en Y cuadrada, más K cuadrada por la componente en Z cuadrada. En estos tres términos podemos factorizar K cuadrada, multiplicando a la suma de los cuadrados de cada componente.
Separamos en dos raíces, la de k cuadrada y la de la suma de los cuadrados de los componentes. La raíz de k cuadrada es simplemente k y esta parte es la norma del vector v. Bien, podemos aplicar esto a un ejemplo. Si tenemos el vector 1, 2, 3 y lo multiplicamos por el escalar 2, obtenemos el vector 2, 4, 6. Entonces, la norma del vector original del vector 1, 2, 3 se puede obtener como 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo cual es igual a raíz cuadrada de 1 más 4 más 9, o sea, raíz de 14. Bien, aplicando esa fórmula sabríamos directamente que el resultado de la norma de este vector, que es el doble, sería el doble de la norma del vector original, es decir, 2 raíz de 14. Pero bien, obtengámosla de la manera tradicional. La norma de 2 veces v es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, lo cual es igual a raíz cuadrada de 4 más 16 más 36, lo cual nos da raíz de 56. Sabemos que 56 es 4 por 14. Separamos raíz de 4 por raíz de 14 y que la raíz de 4 es 2. Entonces obtenemos que la norma es 2 raíz de 14. Pero no necesitábamos haber calculado de la forma tradicional, puesto que sabíamos que si es el doble del vector cuya magnitud es raíz de 14, su magnitud será el doble, entonces 2 raíz de 14.